Buenos días. Vamos a dar comienzo al webinario. Les recuerdo que deben tener sus micrófonos desactivados. El icono de arriba a la derecha, con forma de micrófono, no debe estar en verde. También les recuerdo que pueden ir haciendo preguntas por el chat que serán respondidas por el disertante al final. Y para solicitar el certificado de asistencia, al finalizar el webinario, recibirán un link al formulario que deben completar. El tema del webinario de hoy es RCIU, puesta al día en el manejo. Y el disertante es el doctor Juan José Lungui, médico especialista en ginecología y obstetricia, miembro de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Santa Fe, responsable del Departamento de Salud Fetal y Diagnóstico Prenatal del Hospital Iturraspe, integrante del staff médico de diagnóstico por imágenes Junín, estancia formativa en Unidad de Medicina Fetal, Hospital Valdebrón de Barcelona. Buen día, doctor Lungui, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Puede comenzar cuando desee. Bueno, no sé si tengo que activar la cámara también o no. Hago. Sí, compartila. Bien. Ahí. Sí, perfecto, doctor. Ya se ve. Puede comenzar cuando quiera. Me la quiero minimizar, así no me veo yo. Y veo la pantalla. Bueno, calculo que ahí me están viendo, yo no veo. No se escucha, está ahí Juan. Sí, bueno, Está Juan ahí hablando. Espero que, no sé si se escucha bien, si me pueden avisar. Largamos. Bien, bárbaro. Sí, te escuchamos bien. Bueno, arrancamos. Un segundo que, por favor, si pueden... porque me aparecen los mensajes del chat que me tapan la pantalla. Todo. Un segundo. Bueno. Buenos días, gracias por estar un sábado a la mañana escuchando un tema que, bueno, es bastante interesante. Esto va a ser más o menos una charla de unos 30 o 40 minutos, donde no vamos a entrar en detalle de cómo hacer un Doppler, sí vamos a ver algunas cosas muy breves sobre lo que es la fisiopatología de la restricción de crecimiento, pero nos vamos a centrar básicamente en cómo identificar un feto con restricción de crecimiento y cómo hacer el manejo, qué es lo que vamos a hacer con ese bebé, cómo vamos a seguirlo y cuándo vamos a finalizar ese embarazo. Bueno, esta modalidad de la charla, como Darío les decía, tiene la ventaja que nos pueden estar viéndola tranquilos, cómodos desde su casa, pero tiene la desventaja que a mí particularmente me gusta que por ahí las charlas sean dinámicas, me puedan ir haciendo preguntas mientras y vayamos profundizando el tema que se quiera. Pero bueno, ahora no vamos a poder eso, sí pueden ir enviando las preguntas y después las vamos a contestar. Así que me van a escuchar nomás hablando y yo no los voy a poder escuchar a ustedes, ¿sí? Hay muchas cosas también en RCIU. No hay muchos blancos y grises, muchos blancos y negros, sino que hay muchos grises. Entonces va a haber muchas cosas que me van a poder refutar tranquilamente y está bárbaro y me encanta que podamos discutir ciertas cosas. Es más, la bibliografía en determinados temas dice para cierta cosa hacer una cosa, para otra. Así que hay varios puntos que podemos estar en desacuerdo y está bárbaro que así sea. Bueno, arrancamos entonces con algunas inquietudes que hay siempre en restricción de crecimiento. Todos tenemos más o menos la tasa de incidencia es de un 10% de la restricción de crecimiento, o sea que todos los que hacemos obstetricia vemos siempre una paciente que tiene restricción de crecimiento y nos vamos a preguntar, bueno, ¿cuál es la definición correcta de restricción de crecimiento? ¿Qué usamos? ¿El peso fetal? ¿Usamos el perímetro abdominal? ¿Qué percentilos usamos? ¿Percentil 10, percentil 5, percentil 3? También un montón de bibliografía que dice cosas distintas. Vamos a tratar de ir despejando algunas dudas y más que nada buscando puntos en común, porque hay controversias, como decíamos. ¿Qué tablas usamos? Tablas de Hadlock, tablas internacionales, tablas como la de CLAP, que son locales de Latinoamérica.
¿Cómo fechamos, cómo le ponemos fecha al embarazo? ¿Cómo datamos la gestación? ¿Usamos por FUM? ¿Usamos por ECO? ¿Cuánta diferencia? También vamos a tratar de buscar algunos puntos en común. Y otra duda que siempre surge es, que se preguntan quienes hacen obstetricia es, bueno, diagnostico que un bebé tiene una restricción de crecimiento. ¿Lo saco ahora, lo saco sano? ¿O gano unos días más que tal vez no sé si me van a aportar o no, pero lo saco ya más complicado, en acidosis? ¿Qué de las dos opciones hacemos? Vamos a tratar de ver un poquito de eso también. Vamos a empezar entonces con algo de lo que son las definiciones. Y para eso vamos a diferenciar bien dos cuadros. Lo que es un bebé pequeño para la edad gestacional y lo que es un bebé que realmente tiene una restricción en el crecimiento. ¿Qué es un bebé pequeño para la edad gestacional? Es todo bebé, todo feto que tenga un peso menor al percentil 10. O sea, decir que alguien es pequeño para la edad gestacional es cuestión de tamaño, no es cuestión de función. Ahora, restricción de crecimiento, ¿qué es la falla en alcanzar el potencial de crecimiento porque la placenta no funcione de manera correcta, ¿sí? Entonces, eso es un problema funcional. Los fetos que tienen restricción de crecimiento, muchos van a ser pequeños, es decir, van a estar por debajo del percentil 10, pero no todos van a ser pequeños. Puede ser un feto que está en el percentil 25 ahora, pero que antes venía en el 90. No cumple la condición de pequeño, pero sí está teniendo una restricción, una falla en alcanzar su potencial de crecimiento. Entonces, un gráfico para más o menos tratar de entender un poquito de toda esta barra que es la población fetal. Un porcentaje pequeño va a ser pequeño para la edad gestacional, o sea que su peso va a estar por debajo del punto de corte que vamos a tomar, que es el percentil 10. Y de esos bebés pequeños, algunos, muchos, van a tener una restricción de crecimiento, pero no todos, algunos van a ser chiquitos y nada más, pero la placenta va a funcionar bien. Y de los bebés que tienen restricción de crecimiento, algunos van a ser de tamaño normal, ¿sí? O sea que hay puntos que confluyen y que se hace difícil por ahí tener un diagnóstico preciso, ¿sí? Entonces, el problema de peso, de tener un bebé con bajo peso, como dijimos, es un problema frecuente que todos los que estamos acá escuchando hoy tenemos casos y tiene consecuencias graves. ¿Como cuáles? Se asocia a muerte intrauterina, se asocia a deterioro neurológico, a menor performance escolar, obesidad y síndrome metabólico en la niñez y en la edad adulta. Y un gran porcentaje de los bebés con restricción no son detectados prenatalmente, tenemos problemas. Después vamos a ver cómo los clasificamos y todo, pero principalmente esas restricciones de crecimiento que se dan a lo último del embarazo al término, no las podemos detectar de manera correcta, no hay métodos de screening, no está bien determinado cuántas ecografías debemos hacer y todo para tratar de detectarlo. Ahora bien, sí sabemos que si los detectamos, a esos bebés les reducimos 5 veces la mortalidad y mortalidad. O sea que es muy importante detectar al bebé que está haciendo una restricción de crecimiento. Bueno, esto en general cuando uno lee lo que es restricción de crecimiento, dentro del diagnóstico hablamos de los percentiles, pero no sabemos a veces bien cómo determinar la edad gestacional. Quise poner este pequeño apartado para tratar de buscar un punto en común y hablar en general todos del mismo idioma. Esto es un pequeño protocolo que hicimos de una página que lo tenemos cargado en la página de internet de nuestro centro perinatológico del hospital, donde tratamos de ponernos de acuerdo en cómo determinar la edad gestacional, ¿sí? Cada vez es más la evidencia que nos dice que debemos basarnos en la ecografía para determinar la edad gestacional y no en la FUM, y más si la ecografía es temprana, ¿sí? Ahora, por otra parte, las guías son muy diferentes. La guía americana, la guía de la Sociedad de Canadá, algunos te dicen 3 días de diferencia, otros te dicen 7 días, otros te dicen hacer solo por ecografía. Entonces, esto es algo que nos pusimos en común y uno de los puntos que también me pueden refutar y me dicen, no, a mí me gusta otra guía, a mí otra. Pero nosotros en el servicio, para tratar de hablar todos el mismo idioma, establecimos estos puntos en común. Entonces, ¿cómo determinamos la edad gestacional de un bebé? Nosotros hasta semana 12 tomamos
una diferencia menor o igual a 4 días de tolerancia entre la ecografía y la fecha de última menstruación. Esto digo hasta semana 12 es si la primera ecografía fue hecha hasta la semana 12, ¿sí? Entre la semana 12 y 22, 5 días tomamos como máximo de tolerancia, si no, datamos la gestación por ecografía o corregimos la FUM. Y si es mayor a 22 semanas, menor o igual a 6 días. Así que fíjense que en ningún momento de la gestación, así tenga la primera ecografía en semana 25, vamos a tolerar una diferencia de 7 días entre la fecha de última menstruación y la ecografía. Ese es un pequeño protocolo que tenemos hecho para determinar bien la edad gestacional, ¿sí? Y esto es otra cosa, no les voy a decir que si usamos o no la ruedita, en general todos lo usamos, y para los embarazos de bajo riesgo yo también la uso todos los días, pero también hay evidencia y se estudió que usar la ruedita no es tan eficaz y que sí debiéramos usar aparatos electrónicos que son nada más que aplicaciones para los smartphones, que por ahí hay, no lo digo como les decía en todos los casos de usarlo, porque por ahí es un poquito más engorroso y la ruedita es mucho más fácil, pero sí para casos puntuales de bebés que están teniendo una restricción o que sospechamos y que queremos tener bien mucha precisión, y más que nada después vamos a necesitar precisión porque un día más, días más, días menos, nos van a cambiar el protocolo de manejo. Entonces, para esos casos, lo que se recomienda y está estudiado es usar cualquier aplicación para el celular y así calcular bien con mucha precisión la edad gestacional, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de un bebé con restricción de crecimiento o pequeño? ¿Qué medida y punto de corte usar? Lo que usamos es el peso fetal por debajo del percentil 10 o el perímetro abdominal por debajo del percentil 10. ¿Qué tabla vamos a usar? Bueno, cada vez hay mayor evidencia para que usemos tablas locales, ¿sí? Hechas en nuestra población. Sin embargo, ¿qué es lo que usamos nosotros? Usamos la tabla de Hadlock. ¿Por qué? Porque la verdad es que no hay muchas investigaciones bien diseñadas en nuestra región. Después, además tenemos regiones que son muy diferentes. No es lo mismo Capital Federal que Jujuy en la Argentina, no es lo mismo el medio público que el medio privado. No es lo mismo la población que tiene el Hospital Austral que un SAN con Jujuy, es totalmente distinto. Hay mucha heterogeneidad, entonces no nos cuadran bien por ahí las tablas locales. Además, en nuestro país 1 de cada 3 fetos crece en contexto de pobreza, lo cual sabemos que repercute en lo que es el crecimiento fetal y no nos va a brindar una buena estadística. Y además, la verdad es que si bien hay pequeñas diferencias entre una tabla y otra, no es tan grosero. Y cuando uno mira todo el contexto del feto, la verdad que no nos pone en un problema grande decir si está en percentil 5, percentil 10 o 15, sino que vamos a ir viendo todo el contexto y ahí vamos a ver, y no hay que ser tampoco tan categórico, si está en percentil 11 es un bebé sano y si está en percentil 9 es enfermo. Entonces, bueno, lo que recomendamos es usar las tablas de Hadlock, pero también pueden discutirme y usar alguna tabla local que no vamos a llegar nunca a un punto de acuerdo. Hay cada vez más evidencia, pero a su vez es cada vez más difícil porque países que sí hacen investigaciones, como por ejemplo Francia, que ellos recomiendan usar tablas locales que tienen, pero tienen un problema migratorio que todo el tiempo están recibiendo gente, entonces la población es súper heterogénea también, y no hay puntos del todo de acuerdo. Y después en el Doppler, cuando nos viene el Doppler, ¿qué es lo que miramos? Todos nos formamos diciendo de índice de resistencia, pero la verdad que eso un poquito va cambiando y lo que tenemos que mirar en el Doppler es el índice de pulsatilidad. Es muy similar, pero en la fórmula de cálculo del Doppler cambia un poquito y lo que se recomienda en todas las guías nuevas es también usar índice de pulsatilidad para evaluar el Doppler, ¿sí? Acá les dejo nada más para que después les quede las tablas que usamos de referencia de Doppler, de arteria umbilical, arteria cerebral, índice cerebroplacentario. Esto es algo muy importante que se mira, la relación entre la cerebral y la umbilical y los otros vasos sanguíneos. Y estas son las tablas de Hadlock con los percentiles 3, 10, 50 y 90, también como para tener de referencia lo que usamos, ¿sí? Entonces,
¿Cómo vamos a identificar al feto en riesgo? Esto, como dijimos, hay dos tipos. Está el bebé que es pequeño para la gestación, que tiene solamente un problema de tamaño, pero no es realmente un problema. El que sí tiene un problema es el bebé que tiene una restricción de crecimiento, ¿verdad? Que a ese no le está funcionando la placenta. Entonces, ¿cómo es que vamos a diferenciar? El bebé pequeño para edad gestacional, dijimos que el problema de tamaño, entonces está por debajo del percentil 10. Es chiquito, pero no tan chiquito, o sea que no es menor al percentil 3. Está ahí entre el percentil 3 y percentil 10. Y tiene todo el Doppler materno y fetal normal. Es decir, ese bebé tiene arterias uterinas normales la madre y tiene arteria umbilical y arteria cerebral dentro de lo que son los valores normales, ¿sí? Cuando digo arterias uterinas, lo que se toma en cuenta es el índice de pulsatilidad medio, es decir, se suman los dos índices de pulsatilidad de arteria uterina derecha y arteria uterina izquierda, se dividen por 2 y ese es el promedio, eso es lo que se toma como punto de corte. No importa si tiene notch, no tiene notch, eso no se usa más, importa el índice de pulsatilidad, no importa si una está normal y otra normal, importa el promedio, ¿sí? Con respecto a la restricción de crecimiento, ¿cómo vamos a identificarlo? El bebé que tiene una restricción de crecimiento es aquel que tiene el peso fetal por debajo del percentil 10 o el perímetro abdominal por debajo del percentil 10 y que además tiene evidencia de crecimiento anormal. Es decir, ¿cómo se manifiesta eso? Hay 3 criterios que pueden ser para definirlo. Puede ser que sea flaco, pero que además sea muy flaco, o sea que tenga el peso por debajo del percentil 3. Puede ser que tenga el Doppler umbilical o cerebral alterado, o puede ser que tenga el Doppler de las arterias uterinas de la madre con el índice de pulsatilidad promedio entre las dos aumentado, ¿sí? Cualquiera de esos 3, no es que tienen que estar los 3, cualquiera de los 3 criterios nos va a definir que ese bebé que está por debajo del percentil 10, tiene una restricción de crecimiento y no que es solamente pequeño para la edad gestacional. Eso es importantísimo, esta es una de las placas clave que me gustaría que se lleven para el consultorio de todos los días. Y después también algo nuevo es cómo los vamos a clasificar. Lo habitual que se nos enseñaba era que el RCIU podía ser simétrico y eso tenía una causa genética probablemente, y el asimétrico que era una restricción más tardía. Bueno, esta clasificación ya no se usa más y no la vamos a mencionar más. La clasificación nueva de restricción de crecimiento es de acuerdo a cuándo inicia, si es un RCIU de tipo temprano o de tipo tardío. Esas son las nuevas clasificaciones. ¿Temprano a qué se refiere? Menor a semana 32. Este punto de corte de semana 32 es arbitrario. Pueden decirme a alguien, yo tomo semana 33, bueno, sí, está bien. Pero es lo que la mayoría de la bibliografía se ha puesto de acuerdo en tomar. A veces en algunos lados dice semana 34, otros 32, pero más o menos es el punto de corte. Y estos dos, de acuerdo si inicia de manera temprana o de manera tardía, son 2 fenotipos y comportamiento clínico muy diferentes. Por eso es que también se manejan diferente y van a mostrar todo distinto a nivel del Doppler, ¿sí? Entonces, la mayoría de los RCIU van a ser tardíos, ¿sí? Que son la columna de la derecha. Y la minoría van a ser los RCIU de tipo precoz, los que empiezan temprano. El RCIU precoz es muy fácil de diagnosticar, no es un problema su diagnóstico. Vamos a empezar por la columna de la izquierda, por si no se ve, a describir un poco qué es el RCIU precoz. Como les decía, es muy fácil de diagnosticar. La embarazada tiene la panza chiquita, es un tipo de restricción de crecimiento que tiene en general larga data, o sea que en las ecografías ya se va viendo que es chiquito. Se asocia a una enfermedad placentaria severa, o sea que va a tener Doppler anormal, se asocia muchas veces a que la madre tenga preeclampsia, y acá, como les decía, dura bastante, son fetos inmaduros, entonces van desarrollando una tolerancia alta a la hipoxia y tienen una historia natural de cambios que ya vamos a ir viendo, que se van dando cambios en el Doppler de tipo continuo. Tiene una alta morbimortalidad en realidad, muchos mueren y muchos quedan con secuela a largo plazo, especialmente mientras más antes y más severos sean.
mientras más temprano aparezcan, quiero decir. Y respecto de los RCIU tardíos, estos son la mayoría. El problema no es tanto el manejo, porque son embarazos ya de término, o sea que el manejo es básicamente terminar la gestación muchas veces, pero el problema es el diagnóstico. Estos no se diagnostican mucho y son muchos de los fetos muertos que aparecen de término, que no sabemos bien qué pasó. Esto explica muchas de las causas de esos fetos muertos. ¿Por qué? Porque tienen una enfermedad placentaria leve. No se asocian mucho estos a preeclampsia, pero sí, al ser fetos maduros, son fetos grandes y tienen baja tolerancia a la hipoxia. Una caída corta del suministro de oxígeno puede matarlos rápidamente. Entonces, en general, es algo más frecuente, que tienen menos mortalidad que los otros, que los precoces, pero sí es una causa frecuente de los fetos muertos que nos aparecen al término o cercanos al término. Entonces, estos dos es muy importante que los reconozcamos. Y para entender un poquito cómo, ahora después lo vamos a describir cómo es que cuál es la historia natural de cada uno, dos breves reseñas respecto de lo que es el Doppler y los diferentes territorios que vamos a ver, que son tres: arteria umbilical, cerebral y ductus venoso principalmente. Entonces, arteria umbilical lo que nos va a mostrar es cuánto es la resistencia placentaria a que llegue el flujo sanguíneo fetal. Acá el primer cuadrito, el normal, después cómo va de a poquito aumentando la resistencia, o sea, se hace más picuda la onda. Acá, en el ángulo izquierdo inferior, deja de tener flujo en la diástole, y después, en casos más severos que progresa más la enfermedad, ya se hace reverso el flujo en diástole, ¿sí? Es lo primero esto, la arteria umbilical, que se afecta en el RCIU precoz, y puede ser normal en el feto con RCIU tardío. Más que puede ser normal, suele ser normal en el RCIU tardío. O sea, el RCIU tardío no se asocia a ningún cambio Doppler en el umbilical. Antes, hace 5 o 6 años, cuando estudiábamos RCIU, nos decían, vos tenés un feto que es chico, le haces el Doppler del umbilical y si es normal no tiene nada. No, ojo, porque muchos son los RCIU tardíos que en esto no van a mostrar ninguna alteración, pero sí los que tienen los RCIU precoz sí van a mostrarla acá, ¿sí? ¿Cuál es el otro territorio vascular que vemos? Arteria cerebral media, ¿sí? Esta se vasodilata en hipoxia fetal para redistribuir el flujo. Acá tenemos arriba el dibujito normal, bien picuda la onda, y el dibujo de abajo es cuando hay vasodilatación, ¿sí? Indicándonos hipoxia y redistribución en el flujo. Esta no tiene utilidad en el feto que tiene un RCIU precoz, o sea, la medimos habitualmente de rutina, pero no tiene ninguna utilidad, no nos va a decir nada de qué conducta tomar, ni nada. Ahora, es bien importante para lo que es el RCIU tardío, que es lo que nos va a determinar cuándo el bebé tiene que nacer. Y el otro vaso sanguíneo súper importante, pero en lo que es RCIU precoz, no en el tardío, es el ductus venoso, que brevemente les comento, es un shunt que está para enviar sangre oxigenada directo desde la placenta hacia el corazón y de ahí al cerebro, ¿sí? Evalúa la precarga cardíaca y se va a alterar. Acá vemos la imagen normal y cómo se va haciendo. Esto es lo que hay que ver, ese pedacito que se llama onda A, que acá se hace mucho más pronunciada y acá ya se hace reversa, ¿sí? Estos son casos muy graves. Y lo que nos está evaluando es si hay hipoxia severa y acidosis. Principalmente estos cambios se da en fetos con RCIU precoz. Bueno. Entonces, esto parece que los marea de tantas cosas que hay. Van a ir apareciendo unos cuadraditos rojos para yo ir señalándoles más o menos qué vamos a ver. Esto es la historia natural, es decir, cómo se comporta, si lo dejamos en evolución espontánea, un feto con RCIU precoz. Y después vamos a ver cómo se comporta el tardío para entender que esta es realmente la clasificación que tenemos que tener en cuenta al momento de estudiarlo y para tomar decisiones en la práctica clínica. Entonces, desde la izquierda es cuando empieza el problema y en la derecha terminamos con la muerte fetal. Y así va evolucionando. Entonces,
RSIU precoz, ¿qué es lo primero que aparece? Hay un aumento en el índice de pulsatividad de la arteria umbilical. Pasan semanas, fíjense todas las semanas que pueden pasar entre 2 a 6 semanas, y empezamos a ver ahí un flujo ausente en la arteria umbilical. Esto puede pasar también 2 a 4 semanas tranquilamente con eso, y ahí simultáneamente o un poquito después empiezan a aparecer las alteraciones a nivel del ductus venoso, que terminan con lo último que aparece, que es la onda reversa, y ahí se empieza a alterar la cardiotocografía fetal también. En cambio, el RSIU tardío, la historia no es tan larga, es mucho más corta, y termina con la muerte fetal, ¿sí? Y a la izquierda, cómo empiezan los cambios. En general, como dijimos antes, tienen una arteria umbilical normal. Y lo que vamos a ver es esto, la disminución en el índice cerebroplacentario. ¿Qué es el índice cerebroplacentario? Es dividir la arteria cerebral dividida en la umbilical y tomar esa división. Esto siempre se debe informar en un informe de Doppler, el índice cerebroplacentario, porque es lo primero y lo que más tiempo tarda en transcurrir en un RSIU tardío. Y fíjense, cuando vemos la vasodilatación cerebral ya pura, estamos cerquita del final, ¿sí? O sea que puede ser cercano una semana a que ese feto muera. Por eso es que lo tomamos muy en cuenta para lo que es la práctica clínica. ¿Qué hay respecto del tratamiento de RSIU? Bueno, actualmente no hay ninguno, pero hay cosas que están en investigación, ¿sí? Está habiendo ensayos con sildenafil. Esto es también un poco nuevo, pero todavía no le están encontrando la vuelta, no están encontrando los resultados. Y esto es una publicación de ahora de 2018, donde uno de los estudios randomizados que se estaba haciendo tuvo que ser suspendido porque algunos bebés murieron. Así que bueno, no se le está encontrando la vuelta. Igual es una droga vasodilatadora que parecería tener algún lugar, pero todavía no se lo están encontrando. Puede ser que pase que nunca le encuentren nada, puede ser que pase como la aspirina, que dijeron durante mucho tiempo que no servía para nada, que no tenía resultados, y ahora se encontró que es maravillosa para prevenir la preeclampsia temprana. Entonces, hay que ir viendo. Estos son ensayos, pero bueno, está todavía en fase de investigación, todavía no está comprobado del todo. Y si alguno se me está durmiendo, a ver si con esto logro despertarlo un poco. Placenta artificial. ¿Qué es la placenta artificial? Acá les muestro un dibujito de un cordero, ¿sí? Que está acá en una bolsita que se llama BioVac, y estos catéteres están conectados y le llevan nutrientes. Este cordero fue sacado del útero de su madre en la semana 24 aproximadamente de lo que sería de embarazo, y se lo tuvo durante 4 semanas, y fíjense cómo creció ahí adentro y después nació y vivió incluso. Esto parecía ciencia ficción. Ahora les muestro un videíto sobre lo que es. Espero que se pueda ver bien. A ver. Protege el cuerpo. El tubo de la parte superior es lo que reemplaza al cordón umbilical, y el agua que ven imita el líquido amniótico. Así han conseguido gestar a 8 ovejas. En el futuro tenemos la intención de crear un sistema en el que se parezca mucho a una incubadora tradicional. Dentro de este útero artificial, los animales han conseguido desarrollar sin ningún problema los pulmones, el corazón y el cerebro. El experimento ha sido todo un éxito. Ahora el reto es que también funcione con humanos. Bueno, un segundo. Bueno, entonces, eso es lo que es la placenta artificial. Parecía hace un tiempo, cuando se empezó a mencionar por primera vez, que esto era ciencia ficción. Tuve la suerte de estar hace poquito, hace unos 3 meses, en un congreso donde disertó Alan Flake. Esto se está se está llevando a cabo este proyecto en el Hospital de Niños de Filadelfia, en Estados Unidos. Y bueno, ya funciona de manera perfecta en corderos. No es que solo vieron que siguió creciendo, sino que desarrolló bien cerebro, pulmones, y anduvo bien, y esos corderos tuvieron una vida normal. Así que se dio la noticia de que esto del año que viene va a estar disponible para empezar a usarse en seres humanos. Obviamente que
no es que va a venir acá el año que viene, pero van a empezar los primeros trabajos con seres humanos, así que es un avance muy prometedor, especialmente para bebés con restricción de crecimiento. Esto no es para un parto, para un nacimiento espontáneo, sino para uno que se ve que la placenta ya no le está funcionando, por ejemplo en semana 23, 24, y que no tendría posibilidad de vida, y ese bebé pasaría a estar en una placenta artificial y podría seguir su desarrollo ahí. Pero a ver, ¿qué tenemos actualmente? Como dijimos, hoy en día para nuestras pacientes que vemos mañana en el consultorio, la verdad es que no tenemos ningún tratamiento para ofrecerles para mejorar el crecimiento de su bebé, si se le da reposo, si se le da, pero la verdad es que nada está comprobado que sirva. Y lo único que tenemos para estas pacientes es decidir cuál es el momento oportuno de nacimiento. Poner una balanza riesgo-beneficio de seguir adelante versus el nacimiento. ¿Sí? Entonces, para eso es que nos vamos a hacer también esta pregunta, que es una con las que empezamos la charla. ¿Lo sacamos al momento del diagnóstico compensado o gano días, pero saco un feto que puede estar más golpeado por la hipoxia? Bueno, esto se hizo un trabajo también hace unos años que se llamó GRIT, el GRIT Trial, donde se vio que la mortalidad era similar, pero que a los 2 años en el grupo que prolongaban el embarazo tenían mucha menos morbilidad, especialmente neurológica. O sea que sería mejor siempre prolongar el embarazo lo más que se pueda y ganar semanas y edad gestacional. Les quiero mostrar esto que por ahí quienes hacemos obstetricia no manejamos del todo, pero porque son datos puramente neonatales, pero que es fundamental que cuando vamos a pensar de si vamos a hacer nacer un bebé o no y cómo nos vamos a manejar, que tengamos en cuenta estas cosas, ¿sí? Más o menos un poco de números de lo que es la neo. ¿Cuál es la supervivencia de un bebé en la semana 28? Y en 70%. Pasada la semana 32 pasa a ser por arriba del 90%. Este es otro dato que me gusta que puedan tener, que son las tasas de incidencia de lo que es parálisis cerebral. Entre semana 22 y 28, un bebé que nace tiene un 15% de probabilidades de tener parálisis cerebral. Entre la semana 28 y 32, 7%, y después de semana 32, casi 0%. Es por eso que es súper importante, mientras más semanas podamos ganar y más si podemos pasar el escalón ese de semana 32, a partir del cual se reduce la parálisis cerebral. Y esto también es muy importante, que en fetos menores de 30 semanas, por cada día que ganamos en el útero, aumenta un 1% la supervivencia. Eso por ahí también es muy común escuchar decir, ¿para qué voy a ganar 4 o 5 días más? Lo saco ahora. 4 o 5 días es un 5%. Un 5% en medicina es muchísimo, ¿sí? Pero a veces incluso no es que se le gana desde que vemos un flujo diastólico ausente, por ejemplo, pueden pasar 2 semanas, o sea que vamos a ganar 14% de supervivencia, o sea que es muchísimo. Acá lo mismo, más o menos, tener la tasa de supervivencia, semana 26 prácticamente 50%, y va aumentando hasta 90% en semana 32. Y esta es otra también muy importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es el porcentaje de sobrevida intacta? ¿Sí? Porque para nosotros no debe ser un éxito sacar un bebé vivo. También cuando nos formamos siempre se nos dice, y todos lo escuchamos, prefiero sacar un bebé vivo y que después el neonatólogo se arregle. La verdad que eso no tiene que ser éxito para nosotros en obstetricia, sino que para quienes hacemos obstetricia el éxito tiene que ser que la familia se lleve un bebé sano a su casa y vayan con un bebé sano. Entonces, esta tablita es súper importante que la tengamos en cuenta. ¿Cuál es la probabilidad de que un bebé que nace en semana 27 vaya sano a su casa? Menos de un 30%, ¿sí? En semana 30, de un 70%, y acá por eso les marco siempre el escalón de semana 32, donde todo mejora, que es prácticamente un 90% la probabilidad de que se lleven un chico sano a su casa, ¿sí? Esa es súper importante, y todas estas tablitas tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de tomar decisiones.
Entonces, ¿cuál es el manejo clínico que vamos a hacer? Lo vamos a manejar de acuerdo al grado de deterioro Doppler. ¿Monitoreo se usa, no se usa? La verdad es que el monitoreo no electrónico, el monitoreo convencional tiene falsos positivos, pero no nos mejora nada el pronóstico. Así que el monitoreo común no se usa y no está recomendado. Pero ahora sí hay mucha más evidencia y prácticamente todas las guías lo están recomendando al uso de cardiotocografía computarizada. ¿Qué es eso? Es que la variabilidad la lea directamente una computadora. Entonces te dice bien específicamente y con mucha precisión cuál es la variabilidad del feto, y eso está demostrado que sirve, ¿sí? Acá les pongo una publicación de 2018, que en bebés con RCIU temprano, precoz, es mejor combinar el Doppler del ductus venoso agregado a la cardiotocografía electrónica. Nosotros la verdad es que todavía no la tenemos disponible, pero sí en base a estas publicaciones nuevas estamos haciendo las averiguaciones con el equipo de bioingeniería para lograr conseguirlo, porque la verdad es que si manejamos fetos de semana 26-27, serían mejores los resultados así. Si bien, como vimos en la tablita de lo que es la evolución natural de la enfermedad, a lo último, o sea, cuando empieza a alterarse la onda A del ductus venoso en el Doppler, ahí recién se produce el cambio, pero hay un pequeño porcentaje de fetos, entre un 5 a 10%, que van a mostrar un deterioro rápido y no lo vamos a agarrar con el ductus venoso, y sí podría verse con la cardiotocografía computarizada. Así que sería prudente usar las dos en combinación. No es que una u otra, sino que combinar las dos mejora un poco el pronóstico. Como dijimos, el primer paso para el manejo clínico de un bebé que nos da chiquito, que es chiquito, que está por debajo del percentil 10, es diferenciar si ese bebé tiene un problema en la placenta o no. Es decir, diferenciar si tiene RCIU o es un pequeño para la edad gestacional. Lo mismo que les nombré hoy, pero prefiero repetirlo porque también quiero que se vayan con esta diapositiva. El bebé que es pequeño y sin patología está entre el percentil 3 y el percentil 10, con Doppler materno y fetal normal. Y el bebé que sí tiene una patología es aquel que es o muy pequeño, es decir, menor al percentil 3, o que tiene Doppler anormal uterina, cerebral o umbilical. O también puede ser el índice entre la cerebral y umbilical, el índice cerebroplacentario. Entonces, ¿qué hacemos con un bebé que es pequeño para la edad gestacional, que tiene solamente un problema de tamaño, pero que su placenta funciona perfecto, que en los controles vemos que crece perfecto? A ese bebé lo vamos a seguir cada 2 semanas, no es necesario más, algunas guías dicen incluso cada 3 semanas. Lo vamos a finalizar al término, semana 38-40. ¿Y por qué vía vamos a finalizar? Según condición obstétrica, puede ser un parto normal o una inducción perfectamente y sin ningún inconveniente. Total, todo su sistema funciona bien. Ahora, los fetos, entramos en lo que son los fetos con restricción de crecimiento, es decir, que tienen un problema placentario. Acá los vamos a dividir en 4 estadios de acuerdo, como dijimos, a lo que encontremos en el Doppler. Esto es lo que nos va a poner menos o más gravedad. Estadio 1 es el más leve y 4 son los más severos. Dependiendo entonces, como dijimos, del deterioro Doppler, los vamos a clasificar en estadio 1 a 4. Esta clasificación es del equipo de Figueras, que es del grupo de Gratacós de Barcelona, que es uno de los que más investigan en este campo, que es la restricción de crecimiento. Entonces tenemos estadio 1 de la clasificación, que el estadio 1 incluye aquellos bebés que están por debajo del percentil 10 y que tienen un Doppler fetal normal, es decir, cerebral y umbilical normal. También incluyen a los que tienen el índice de pulsatilidad del umbilical aumentado, a los que tienen el índice de cerebro placentario disminuido, o los que tienen la cerebral vasodilatada. Es un grupo que es bastante heterogéneo y que nosotros decidimos, en base a que es bastante heterogéneo, dividirlo en 2 grupos, en los cuales vamos a tomar conductas diferentes, porque no es lo mismo un bebé que tiene todo normal, o sea, tiene una restricción, pero con todo el Doppler fetal normal, que aquel que tiene una cerebral vasodilatada, que como vimos es uno de los últimos pasos, principalmente en lo que es un RCIU de tipo tardío.
Entonces tenemos dos grupos y vamos a hacer cosas diferentes en ellos dos. ¿Qué hacemos con el feto estadio 1 que tiene Doppler fetal normal, cerebral y umbilical normal? Le vamos a seguir con Doppler semanal, lo vamos a finalizar en semana 37, y el tipo de parto según condición obstétrica. También se puede hacer una inducción al parto tranquilamente sin ningún problema. Ahora bien, aquellos que tienen cerebral vasodilatada, lo que vamos a hacer es Doppler cada 3 o 4 días. Vamos a finalizarlo entre la semana 34 y 37. Esto también es re distinto, la semana 34 que la 37, pero la bibliografía no se pone de acuerdo y en general lo que hacemos es tomar en cuenta si está teniendo cambios, está teniendo, por ejemplo, desarrollo en oligoamnios o empieza a crecer bastante menos, no tiene incremento en lo que es el perímetro abdominal, o si hay algún cambio en el Doppler, veníamos en semana, si venimos de semana 32 con cerebral dilatada, podemos seguir un poco más. Ahora si venía bien y vasodilata la cerebral, estamos viendo que ese bebé cambia, entonces ahí lo solemos terminar en semana 34. ¿Qué tipo de parto vamos a hacer? En estos bebés les hacemos una cesárea. ¿Por qué? Porque tiene un 50% de probabilidad de tener un sufrimiento fetal agudo en el trabajo de parto, lo cual es mucho. Entonces, salvo casos muy puntuales, en general lo manejamos haciendo una cesárea. Estadio 2 de restricción de crecimiento, esto es flujo diastólico ausente en la arteria umbilical, ¿sí? Ahí el dibujito que hoy les había mostrado. ¿Qué hacemos con estas pacientes? A estas pacientes vamos a hacer un ingreso hospitalario, o sea, las internamos y hacemos maduración pulmonar. El Doppler va a ser cada 72 horas. La finalización va a ser en semana 34. Y el tipo de parto va a ser una cesárea. Nosotros empezamos más o menos con este protocolo hace unos 4 años y nos agarramos, en realidad esto lo actualizamos ahora, la verdad que toda la evidencia dice que hay que terminarlo a las 34. Nosotros teníamos algunos papers hace unos años que decían finalizar a las 32, entonces los terminábamos a las 32. Pero la verdad es que la evidencia es mucha y todos dicen en semana 34, es decir que al principio estábamos empezando, esto cuando yo me estaba formando en la residencia, un Doppler alterado, es decir, un umbilical con la resistencia aumentada, era considerado como algo grave y he visto nacer bebés en semana 30 por la umbilical aumentada. La verdad que hoy hay mucha evidencia que respalda a que uno siga tranquilamente con el embarazo. Obvio que hay riesgos, pero hay mucha evidencia que a uno lo respalda y esa evidencia te hace estar tranquilo en decir, bueno, seguimos y hacemos estos controles. Y la verdad es que en la gran mayoría de los casos nos va bien, es decir, prolongamos bastante la gestación. Tal vez esto mañana cambia y la evidencia dice otra cosa, pero eso es lo que hoy en día dice y siguiéndolos de acuerdo a los protocolos, son muy pocos los fetos que quedan en el camino y muchos podemos prolongar varios días, incluso varias semanas, el embarazo. Sé que a muchos les puede chocar decir a las 34 este Doppler, pero lo hacemos mucho en el hospital y los resultados son buenos y tenemos la evidencia que nos respalda. Porque si después sacamos uno en semana 30 y hace una parálisis cerebral, la verdad que no hay evidencia que respalde haber hecho eso, y si uno tiene una mala experiencia ajustándose un protocolo, bueno, son cosas que pueden pasar, pero estamos actuando en base a la evidencia y nos parece que esto es lo más correcto. Entonces, también estos fetos con RCIU severo, si eso inicia además de manera temprana, es decir, antes de la semana 28, también vamos a hacer estudio de TORCH, porque puede estar manifestándose así, y estaría indicado un estudio cariotipo. La verdad es que en muchos casos no terminamos haciendo cariotipo porque falta poco a veces para que nazca o tiene poco líquido y es más complejo y la placenta es posterior y no se puede, pero sí que debemos mencionar a la paciente que puede haber algún problema genético en el bebé. Un 7% de esos bebés que parece algo placentario tienen
una alteración genética puede manifestarse tranquilamente así como una restricción de crecimiento, y mucho más si además le vemos otra cosa al feto, ¿no? Si le vemos algún marcador de tipo genético. Y otra cosa que se puede ofrecer, en la parte pública no lo ofrecemos, pero sí en la parte privada, es hacer como para descartar trisomías, no es diagnóstico, pero sí te puede descartar muchas, lo que es el test de ADN fetal en sangre materna para descartar trisomías y quedarse tranquilo al respecto de eso. ¿Sí? Después tenemos un estadio más avanzado, el estadio 3, que incluye que en la umbilical haya un deterioro mayor todavía y tenga flujo diastólico reverso, o que el ductus venoso esté por encima del percentil 95. Estas pacientes también las manejamos con ingreso hospitalario, moderación pulmonar. El Doppler ya es más seguido, cada 24 o 48 horas, y finalizan en semana 30, también por una cesárea. Estadio 4 es el estadio más avanzado que hay, donde el ductus venoso ya tiene una onda reversa. Esos bebés los finalizamos entre la semana 26 y 28, pero siempre evaluamos la fecha de finalización y de hacer maduración pulmonar y neuroprotección, cada caso en particular, junto a la paciente, porque a veces detectamos estos cuadros en semana 23 o 24 y decidimos, bueno, se habla con la paciente diciéndoles el pronóstico, cuál es el pronóstico, cuál es la probabilidad de daño neurológico, si el bebé sobrevive, cuáles son las probabilidades de supervivencia, y en base a eso es que se maneja el cuadro. También una cosa que se nos decía típicamente era, no hagas un Doppler antes de semana 26 o 28 porque no vas a tomar ninguna conducta. No sé si a ustedes les pasó, pero bueno, yo cuando estaba en la residencia también nos decían eso. Era así antes, pero la verdad es que saber el Doppler, si nosotros estamos viendo un bebé en semana 23 que tiene una restricción de crecimiento, no es lo mismo que ese bebé tenga una umbilical aumentada de resistencia a que ese bebé tenga un ductus venoso reverso. Entonces, nos va a servir muchísimo para saber qué pronóstico tiene ese bebé y en base a eso cómo asesorar a la familia. Entonces, nuestra opinión, nosotros hacemos Doppler siempre, por más que no vayamos a tomar ninguna conducta, tenga 23 semanas, tenga 25 o tenga 26, hacemos Doppler para saber dónde estamos parados con ese bebé y qué es lo que esperamos y cómo esperamos que ese cuadro progrese. ¿Sí? Y esto es un punto importante a tener en cuenta, que no muchos protocolos lo dicen, pero cuando la paciente embarazada con un RCIU tiene además preeclampsia, debemos seguirla como un estadio más avanzado porque tiene muchas probabilidades de que el deterioro sea más rápido que lo que es lo habitual, ¿sí? Entonces, tenemos una embarazada que tiene RCIU estadio 1 y tiene preeclampsia, la seguimos de acuerdo a lo que dice el estadio 2 de seguimiento. Si tiene un estadio 2, la seguimos como que fuese un estadio 3. Y así. ¿Por qué? Porque vemos que esos cuadros evolucionan mucho más rápido, acortan los tiempos. Entonces, esto es el protocolo de lo mismo que dijimos recién, pero puesto en una sola página, en un PDF. Lo tenemos disponible también en nuestra página del centro perinatológico, que puede acceder cualquiera y sacarlo de ahí para tenerlo. Y esto obviamente que yo veo bebés con restricción de crecimiento todos los días y ni así me lo acuerdo de memoria a cada cosita. Muchas veces tengo la página ahí para consultarlo enseguida y para la toma de decisiones y ver cada cuánto seguirlo o cuándo es el momento óptimo para que el bebé nazca. Entonces, algo de lo que es prevención, la verdad que está muy discutido. Se sabe que la aspirina previene la restricción de crecimiento, pero no está del todo determinado a quién se le debe dar. En general, lo que se dice es a los que tuvieron RCIU verdadero, es decir, déficit placentario, principalmente si tuvieron RCIU de tipo precoz. Esa paciente que tiene el antecedente se debe llevar aspirina. ¿En qué dosis es que se tiene que dar? 150 miligramos. Lamentablemente no viene un comprimido de 150, pero bueno, aspirina Prevent o aspirineta vienen de 100, se toma 1,5. Cuando de noche, eso también está estudiado, que es más eficaz darla de noche que darla de mañana, y siempre para que tenga efecto debe iniciarla antes de semana 16, ¿sí? Si empieza después de semana 16, está estudiado que no va a tener efecto, entonces no va a servir.
dar la aspirina. Podemos hacerlo como algo de rescate. La verdad es que no sería lo correcto indicarla. Y más si es un embarazo grande que puede ya estar cerca de terminar, no estaríamos haciendo bien dándola después de semana 16. Entonces, en conclusión, para ir terminando, identificar al feto con RCIU es algo clave, ¿sí? Nos va a reducir 5 veces la mortalidad, identificarlo, principalmente en los tardíos, que son los difíciles de diagnosticar y son los que se mueren. Esos son muy importantes de tenerlos en cuenta. Hay una nueva clasificación, precoz, RCIU precoz y RCIU tardío. Existen protocolos de manejo para reducir la responsabilidad médica y mejorar el manejo. Es muy común también que estamos en un servicio y el que está de guardia dice, no, yo no me banco esto, yo lo saco, y el otro. Entonces tenemos que unificar los criterios y teniendo protocolos nos da respaldo para la toma de decisiones y decimos, bueno, yo decidí esto, yo decidí que el embarazo debía seguir porque está escrito acá y hay evidencia que respalda eso. Y eso nos va a hacer trabajar mucho mejor como médicos. El Doppler alterado no es sinónimo de nacimiento inmediato, eso ya no. Fetos con Doppler incluso muy alterado pueden seguir mucho, ¿sí? Se puede prolongar varias semanas. Y el futuro es muy promisorio, principalmente de la mano de la terapia fetal y la placenta artificial, que parece ciencia ficción, pero el año que viene va a estar entre nosotros. Muchas gracias. Bueno, no sé... Muy bien, doctor. ¿Me escucha? Sí, hola, ¿me escucha? Sí, perfecto. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué le parece si yo ya tengo 2 preguntitas agendadas? Y ahí me están entrando más. ¿Ya le veo la primera? Sí. Bueno, Clever Mascotti le pregunta, la clasificación entre RCIU precoz y tardío se determina al momento del diagnóstico. ¿Cómo haces con los RCIU no diagnosticados precozmente y que terminamos descubriéndolos después de la semana 32? Bueno, ¿qué tal, Clever? Gracias por la pregunta. Cuando los vemos después de semana 32, en general tenemos varios criterios que no están del todo definidos, pero para saber si eso es un RCIU que viene de larga data o que está empezando ahora, principalmente por las características del bebé y por las características del Doppler. Pero, de igual manera, la clasificación es solamente ponerle un título, pero en general no va a cambiar, o sea, sabemos que se comportan diferente, pero fíjense que el protocolo de manejo está en base a las alteraciones Doppler que tiene, no a si fue precoz o tardío. Lo de precoz y tardío es para reconocerlos bien y saber más o menos qué esperar, cómo va a ir y todo, pero como les dije, el 32 es un punto de corte arbitrario que puede ser 31, puede ser 33, puede ser 34, y la toma de decisiones va a estar basada principalmente en lo que es los cambios Doppler. Perfecto, doctor. ¿Le veo la segunda pregunta? Sí. Alejandra Corona. Le pregunta, en el caso de los RCIU tardío, ¿qué índice de cerebro placentario se considera alterado? Bien. En realidad, también cuando uno va a las charlas y todo, dicen el índice de cerebro placentario de 1. En realidad no, siempre usamos percentiles, es diferente, así que ahí por eso les dejé la tabla, ahí estoy yendo a la página a la diapo que está la tabla, y debe ser, lo que tomamos siempre es percentil 5, esto es la 1, 2, 3, la cuarta columna ICP, eso es índice cerebro placentario, y esto es el percentil 5. Y acá está para cada semana cuál es el índice de pulsatividad, el índice cerebro placentario, el límite que debemos tomar. Fíjense que en semana 36, si bien se dice 1, pero no es 1, es 1.22, 1.25, 1.27. En diferentes semanas hay diferentes puntos de corte. Tenemos que tener siempre a mano también esta tablita, por eso se las quise poner. Es sumamente útil para el día a día de trabajo con estos bebés con restricción de crecimiento. Lucila Martins
Me Sí. preguntan, en primigestas, cuando damos aspirina, ¿cuándo damos aspirina? No, está como más, Doppler de uterinas alteradas. Así escribió la pregunta. Sí, sí, entiendo lo que quiere preguntar. ¿Qué hacemos? Porque está bien claro, no bien claro, pero hay criterios de a qué paciente darle cuando tiene antecedentes de restricción de crecimiento, darle tratamiento preventivo con aspirina. La verdad es que el tratamiento preventivo con aspirina y lo que es screening de RCIU no está todavía del todo validado. Cuando uno hace screening de preeclampsia con bioquímica, con medición de presión arterial y con todo lo que hay, el software nos calcula también cuál es la probabilidad de restricción de crecimiento, pero eso no es algo que esté validado a hacer screening de RCIU. Entonces, lo que hay, dar de acuerdo a las uterinas en realidad no es del todo correcto y no es algo que esté validado, si bien vemos que en la práctica clínica se hace, pero no está validado hacer ese tipo de screening de RCIU y lamentablemente para pacientes primigestas, lo que hacemos en general es, bueno, lo que se recomienda es hacer cuando se hace screening combinado, hacer screening de preeclampsia con bioquímica, con medición de presión arterial y Doppler de arterias uterinas. Ahí el software nos calcula la probabilidad de preeclampsia y también de restricción de crecimiento, pero bueno, no es algo que esté del todo validado el screening de restricción de crecimiento. Pedro Gabriel Franco. Buen día, doctor. En cuanto a la aspirina, ¿podemos tomar conducta con el IP de la arteria turina de semana 11-14? ¿Hasta cuándo damos aspirina? Bueno, sí, bien, gracias por la pregunta, porque me olvidé de decir hasta cuándo dábamos la aspirina. La aspirina damos hasta la semana 36 de embarazo. Ahora bien, está también esa pregunta respondida parcialmente en la respuesta que di anteriormente. Podemos guiarnos por la arteria uterina para dar solamente, pero bueno, sabemos que si usamos solamente las arterias uterinas como screening de RCIU y de preeclampsia, vamos a tener una sensibilidad, o sea, una capacidad diagnóstica de un 50% con una tasa de falsos positivos bastante alta. No está validado el screening de RCIU. Sí está validado, pero no del todo, lo que es screening de preeclampsia. Pero no haciendo solamente las uterinas, sino haciendo también bioquímica, como es el PLGF, que es Placental Growth Factor. Y bueno, también medidas de presión arterial y de ahí Doppler de arterias uterinas. No solamente con el Doppler. También Pedro Gabriel Franco pregunta que en caso de que la paciente presente amenaza de aborto, si debemos suspenderla. ¿Y debemos suspenderla? Sí, si debemos suspenderla a la aspirina. Bueno, eso no está del todo escrito en las guías ni nada, sino que si suspenderlo o no va a depender de si la paciente tiene un hematoma, si está teniendo una hemorragia activa, cómo fue esa amenaza de aborto. En general lo que se suele hacer es sí suspenderla durante esos días que la paciente está teniendo sangrado. Aunque son dosis bajas de aspirina que no estaría relacionado con trastornos hemorrágicos. Liliana Colombo pregunta... Perdón. No, antes de la pregunta, me quedó algo pendiente respecto de lo que dijimos de screening de preeclampsia. El screening de preeclampsia tampoco es que está validado en todo el mundo. El grupo de Nicolaides tiene unas performance, el grupo de Nicolaides de Londres, tiene una performance altísima en lo que es detección de preeclampsia, que ellos haciendo screening combinado con bioquímica, presión arterial y Doppler, logran una capacidad de detección de un 90-95%, y además dando aspirina se reduce la tasa de incidencia de preeclampsia precoz en un 90%. O sea, los números que tienen ellos lo tienen que hacer y está excelente. Pero, por ejemplo, me ocurrió el otro día que, bueno, en el congreso que estuve hace unos meses, trataron de validarlo también en otros lugares. Hicieron la réplica del mismo trabajo del grupo de Nicolaides que se hizo en Londres, lo hicieron en Hong Kong, lo hicieron en Chile, lo hicieron en México y lo hicieron en España.
No les dieron valores tan altos en los otros lugares, salvo Hong Kong, que sí lo hicieron con una metodología muy buena, pero en los otros no tuvieron valores tan altos. Pero yo creo que igual, con lo que tiene publicado el grupo de Nicolaides, es algo muy bueno hacer screening de preeclampsia. Todavía no tenemos nada sobre RCIU. Perdón, ahora sí podemos seguir con la pregunta que me ibas a hacer. Sí, me voy a hacer una pregunta que está relacionada, no sé si ya está respuesta por usted, porque pregunta San Cruz en Ariana. El antecedente de preeclampsia en embarazo anterior, sin tener el screen combinado, ¿sería indicación de aspirina? Bueno, depende cómo fue esa preeclampsia. Eso también no está del todo escrito y hay grupos que te dicen que sí, grupos que te dicen que no. Si fue una preeclampsia al término en semana 36-37, no asociada a restricción de crecimiento, podría no darse y ver haciendo screening combinado. Ahora, si fue una preeclampsia en semana 32 asociada a RCIU, yo creo que tiene muchísimos números y personalmente le daría totalmente aspirina sin nada más. Y otra cosa que está en estudio, ni lo mencioné, pero se están haciendo muchos trabajos también sobre prevención de RCIU con heparina, pero no hay nada de eso, ¿sí? Si bien vemos todos los días que a cualquier alteración hematológica se le da heparina, todo eso no está validado. Eliana Colombo le pregunta, en fetos que no se encuentran por debajo del percentil 10, ¿qué descenso de percentil consideramos de alerta? Más que ver qué percentil, ver cómo se viene comportando, porque yo te puedo decir que un bebé está en el percentil 50, pero si antes venía en el 90, veo que ese bebé bajó de percentil. Ahora, si venía antes en el 40 y ahora lo veo en el 40, es totalmente distinto. Entonces, es importante ver cómo se comportaba y por eso yo en general suelo recomendar a las pacientes que así como una paciente cuando se hace el control obstétrico va siempre a un mismo obstetra porque lo podría hacer técnicamente tranquilamente obstetras diferentes a diferentes controles, pero no es lo mismo tener un seguimiento y ir viendo cómo se viene comportando. Con respecto a las ecografías es lo mismo, es re importante o sea, hay muchas cosas a tener en cuenta cuando uno hace una ecografía obstétrica, entonces es importante que ese bebé tenga en general siempre un mismo médico, sea el que lo vaya viendo para tratar de detectar esas cosas y que sea mucho más sencillo. Pero no te diría que hay un punto de corte, sino que tratar de ver cómo se viene comportando, cómo viene creciendo desde el principio ese bebé. Natalia Tuchin pregunta, si una paciente ya tuvo antecedentes de RCIU, ¿le damos aspirina antes de la semana 16 de embarazo? Bueno, más o menos también ya estuvo respondida, no está del todo claro según la evidencia, pero depende de si fue un RCIU precoz y severo, me parece que se la lleva de cajón. Ahora, si fue un RCIU de 2,5 kilos en semana 37, podría no darse o podría darse, es discutido. Es otro de los puntos grises y que tenemos controversias, donde nadie tiene hoy una respuesta clara y que sea del todo acertada. Uno puede darle y tener sus motivos para darle la aspirina y otro puede no darle y tener también motivos para justificar esa respuesta. Mascotti pregunta, Juan, ¿a quién le haces el screening de uterinas y bioquímica para prevención de preeclampsia? ¿Y qué factores tenés en cuenta? Bueno, para screening de preeclampsia, en general, no está descrito hacer screening, si bien en nuestro medio lo hacemos con Doppler de uterinas, pero no está descrito usar solo Doppler de uterinas. ¿Por qué? Porque como lo que dije hoy, tiene una tasa de detección de solamente un 50%, que bueno, antes que nada está bueno hacerlo, y tenés un falso positivo de prácticamente un 15%. Entonces no es que esté validado hacer eso, pero bueno, nuestro medio es lo que más tenemos disponible. Pero lo que sí está validado por el grupo de Nicolaides, pero que como les dije no está replicado en muchos otros lugares, es tener
screening de preeclampsia completo con bioquímica, porque el screening correcto de preeclampsia se debe hacer con bioquímica, que es PNGF, con medición de presión arterial y con Doppler de arterias uterinas, además de los antecedentes maternos. Con todo eso es que ahí se logra así una capacidad diagnóstica de un 90%. Pero incluso tuve una paciente, les cuento la experiencia, que es argentina la paciente, pero está viviendo en Nueva York y está haciendo un doctorado y por eso se atiende y está viviendo, se atiende el embarazo en Yale, en una de las universidades más importantes del mundo. Y bueno, estaba justo de semana 11 y en la 12 se iba para allá a hacerse los controles y le dije, pregunta bien a ver si te hacen allá screening de preeclampsia o no. Y como no está validado, en Estados Unidos siempre se necesita tener validado, lo que hacen en otros lugares, repican el mismo trabajo y que lo hagan ahí. Hoy en día todavía no lo tienen resuelto y hecho, entonces en ese lugar, que es uno de los centros más importantes del mundo, no le hacían screening de preeclampsia. Así que lo hicimos acá y después se fue. Pero por eso es algo que es nuevo y que está saliendo y por eso no es tan blanco o negro y hay muchos grises ahí. Alejandra Corona consulta, ¿la presencia de oligoánidos en fetos con RCIU cambia conducta de seguimiento o de decisión del feto con RCIU? No, no cambia ninguna conducta que el feto tenga oligoámnios, lo que sí nos tira un poco a favor de que ese bebé está teniendo un grado de hipoxia y de insuficiencia placentaria. O sea, si vemos un bebé que está en percentil 5, en percentil 9, y además tiene oligoamnios, es muy probable que no sea un bebé que sea pequeño solamente para edad gestacional, sino que sea un verdadero RCIU. Eso nomás nos cambia en qué grupo ponerlo y en base a eso en qué grupo, o sea, cómo lo vamos a manejar, pero no cambia, no nos adelanta la fecha de nacimiento, no nos adelanta nada. Y no es un criterio de decir, este es RCIU o este es pequeño. En general, es raro que veamos un feto que sea pequeño, que tenga oligoamnio y que tenga todo normal, sino que va a ser probablemente un RCIU con otros marcadores. Doctor, la verdad que los mensajes de agradecimiento y felicitaciones son muchísimos los que están entrando, no los puedo leer todos, pero son muchísimos, la verdad. Excelente, doctor Lung, dice Mauricio, muchas gracias, excelente profesional, gracias por la exposición, son muchísimos los mensajes. No sé si yo no tengo más preguntas, si alguien quiere hacer alguna última pregunta, del doctor Guillermo Kers, de la Asociación de Ginecología y Obstetricia, agradece al Colegio Médico y a usted, doctor Lung, en interactuar con la plataforma virtual y poder acercar este intercambio a todos los socios justamente de la asociación y profesionales universitarios en general. No sé si hay alguna otra pregunta, ¿alguien quiere hacer otra pregunta? Muchas gracias, doctor, excelente, se incluso en Ariana, gracias por su respuesta, doctor, muy buena exposición, muchos agradecimientos, doctor. Bueno, muchas gracias a todos por estar y por, bueno, un sábado de la mañana no es tan fácil y bueno, gracias por el apoyo también que me han dado muchos. Virginia Comolio, excelente Juan, doctora Fabrica Grosso y Comolio, Alejandra Corona, gracias Juan, muy agradecida por esta posibilidad de escucharte. Son muchos los agradecimientos, viendo que no ingresan más preguntas, doctor, si le parece, dan por finalizado el webinario o quiere hacer alguna otra. No, creo que estamos. Si no hay ninguna pregunta, bueno, nuevamente muchas gracias a todos por la participación, por estar un sábado de la mañana y por las preguntas que me encanta que sean así dinámicas las charlas. Gracias. Gracias Darío también por todo el soporte. El doctor Guillermo Kerr, felicitaciones Juan, por la excelencia pedagógica, académica y científica. No, la verdad que son muchísimos los mensajes que están entrando. Alda, excelente Juan. El equipo del Hospital Iturraspe, también había venido el equipo del Hospital Cushing, que le agradecía.
Bueno, entonces, no habiendo más preguntas, damos por terminado el webinario de hoy. Doctor Lungui, en nombre de este Colegio de Médicos y del Comité de Educación Médica de Posgrado, le agradecemos haber compartido sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias por todo y que tenga un muy buen fin de semana. Bueno, muchas gracias a ustedes y por tenerme en cuenta para estas actividades. Muchas gracias. Hasta luego. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. A los asistentes, aquí le dejo el link al formulario para solicitar el certificado de asistencia que podrán pasar a retirar por el colegio dentro de 15 días. Muchas gracias a todos y que tengan un buen fin de semana.